lo que está en tela de juicio es el hombre venezolano. Nosotros, nuestras obsesiones ideologizantes, nuestro lenguaje. ¡Renovación! ¡Renovación! Siempre ha habido una actitud de los cineastas por descubrir aquella parte de la sociedad que nos pretendemos y nos empeñamos en ocultar. Tú tienes algo que decir, lo dices, ya sea haciendo películas, ya sea pintando, ya sea escribiendo un poema, pero lo que está en el fondo es tu compromiso, pues eso es lo que está en el fondo. El arte es un medio para expresar lo que uno quiere. En ese momento se convierte en un fin. Uno trabaja para lo que uno quiere decir. Fue la toma u ocupación de sus locales lo que paralizó en marzo de 1969 a la Escuela de Sociología y precipitó el debate sobre la renovación. Cine permite decir cosas que uno quiere decir. Y en ese sentido, bueno, cualquier película puede ser militante si lo que tú dices está inscrito dentro de un movimiento político, de alguna cosa. Si la comunidad prohíbe terminantemente el voto de basura ahí, ni siquiera mandar que el agua bota basura ahí. Es que no puede votarlo. No puede votarlo porque es la comunidad, es la comunidad. Nunca es tarde, pero ustedes mismos la comunidad, lo que o sea, que somos los que estamos viviendo aquí. Aceptaron eso hace mucho tiempo. Qué difícil es calificar de militante el cine cuando uno es militante en todo. Uno puede ser militante, quiere decir activo, defendiendo una idea en cualquier disciplina. Milita o bien con un grupo político o bien con un proyecto que lleva adelante un grupo de personas militantes que están llevando adelante una idea que la van a demostrar a través de ese medio cinematográfico. Está el cine comprometido, el cine social. En realidad son conceptos, yo diría, que se tocan. Puede haber gente comprometida, en el caso, por ejemplo, del cine de denuncia, en cuyo caso el cine de denuncia no llega a convertirse en un arma política estrictamente dicha, sino eso, de denuncia. Sidney Pollack, Woody Allen, ellos no están proponiendo una revolución armada, no están proponiendo, digamos, una transformación revolucionaria de la sociedad. Por eso la distinción entre compromiso y militancia puede estar o ser semejante a la de denuncia y cine militante, ¿no? Puede ser muy parecida. Tú como creador estableces, digamos, una relación militante, bien sea de derecha, bien sea de izquierda, militante en función de una causa sobre ecología, sobre el problema indígena, valga usted a saber. Entonces podríamos entender que el cine militante implica el compromiso del creador con una militancia, con una percepción específica en la cual él milita. Un cine a servicio de una corriente política. Es decir, que uno se sume a divulgar una corriente política. Bueno, me parece efectivo, pues. Me parece que sí, que si una persona asume eso y ha habido oportunidad y es necesario, eso es lo que se podría hacer. No había cineastas ni artistas de derecha o del gobierno. O sea, los cineastas eran de izquierda todos. Cuando fuimos a esta actividad de cine militante, de cine de agitación, previamente teníamos una experiencia política, digamos, en esos años, en los años 60 y los años 70, había mucho compromiso político por parte de la gente que se dedicaba a la actividad artística y cultural en general. El alto costo de la vida está tan caro que usted sabe que, por ejemplo, ayer pagué yo por 4 plátanos, un bolívar, por una harina 1.25, un kilo de maíz, 3 reales, ya no se halla qué hacer porque en realidad los artículos están tan caros. Y el gobierno no hace nada para bajar el alto costo de la vida. No es más que el hecho de que queríamos hacer películas que estuvieran inscritas dentro de una sociedad y que la hicieran cambiar. Lo que queríamos es que la gente tomara conciencia y ellos asumieran su propio liderazgo. Pero ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo descubrir la potencialidad de la gente si no generando
una agitación, una discusión. El hacer cine político no es una patente de corso para lograr una buena obra. El problema es cómo tratar temas que tienen que ver con una percepción de lo político y una apreciación de lo político de un tema determinado y que sea lo suficientemente sensible, efectiva narrativamente desde el punto de vista dramatúrgico para lograr su objetivo. Es insertarse en el proceso político, pero no como cineasta, primero como gente, primero como persona, primero como ciudadano. Y luego eso puede producir el correlato objetivo de una película. Cerrarse en eso de cine militante es una trampa, porque entonces te vas a cerrar en 5 peliculitas que ya se le puso el sello de que eran cine militante. Y entonces estás dejando de lado una inmensa cantidad de producciones audiovisuales que tienen grandísimo valor político, inclusive militante. ¿Por qué no es documental político una buena película a década de la Cuarta República? Y militante. O sea, ¿por qué queremos excluir? No sé si existe o no existe, ¿entiendes? Que seguramente sí existe. Pero no entra en esa exclusiva élite cultural cerrada que se elogian los unos a los otros y nos tiramos pelota de aquí para allá, y entonces esto es el cine militante. Y los que no son estos, que son como nosotros o mis amigos, no son el cine militante. Es muy peligroso definir el cine militante, el cine comprometido, con una sola cara. Porque es que puede tener muchas caras. Empezaron a arrojar las bombas lacrimógenas. ¡Estamos disparándole, huevón! Yo personalmente creo que con el cine de Carlos Adpuro, Enver Cordido, Jesús Enrique Guedes, Josefina Jordá, yo no tengo nada en común. En primer lugar, en estas personas en todo momento ha habido una preocupación política. O sea, ellos han sido más políticos que cineastas. Y el cine, pues obviamente lo han utilizado pues como una herramienta política, ¿no? Yo primero hago cine, ¿verdad? Y después lo que aporte, eso es otra cosa. Pero yo primero soy cineasta con todo lo que eso pueda significar. Bueno, primero soy persona. Después tengo el cine, que es lo que me ha gustado y es lo que he conocido y es lo que he podido practicar. El tipo con una gran capacidad creadora para inventar películas, para hacer películas, no es un militante, porque un militante es un tipo con una gran capacidad organizativa de seguir órdenes y líneas. Entonces, lo cual no quiere decir que este tipo que es capaz de crear y de producir no tenga una ideología y un compromiso y una verdad que decir y que se la juegue por ella. O sea, yo creo que hombre político y cineasta es difícil separarlo. Yo diría que uno entra por la parte política, porque uno puede ser cineasta no haciendo cine militante y no, pues no se pierde esa condición. Por lo menos en mi caso particular, ¿de quién más voy a hablar? No creo que cuando concebí la idea de hacer cine estuviera disociada de mi actividad política. Para mí eso de cine militante y cine de compromiso, yo creo que está muy ligado a la persona, al creador. Yo creo que el primer compromiso es uno con uno mismo, y a partir de lo que uno cree, de lo que uno siente, de lo que uno vive, estableces tu visión para realizar las cosas que hace. Lo ideal es que el cineasta esté comprometido consigo mismo, que se exprese honestamente. Ese movimiento del documental, digamos, de tema social y con ciertas implicaciones en un momento de mayor tendencia hacia la cosa política, tiene su gestación en los años 60. En Venezuela, Jesús Enrique Guedes, en el año 65, había hecho La ciudad que nos ve.
Fue, de hecho, como la partida de nacimiento del cine político entre nosotros. Más que político, yo diría que en el caso de Guedes es un cine social, es un cine poético. Estamos hablando finales de los años 60, 68 y comienzo de los 70. Se conocía muy poco, pues digamos, una alternativa política distinta a los partidos tradicionales que dominaban la escena política. Meterse en donde aparentemente estaba prohibido, las cosas que no eran nombrables, mostrables, exhibibles, la parte de la vida que la sociedad no quería ver, que la sociedad burguesa no quería ver. Hay grandes e importantes propuestas políticas, sociales, hay una preocupación pues por lo que ocurre, compromiso, verdadero compromiso. Y el cine es fundamentalmente de cortometraje y documental. Yo, por ejemplo, participé como en 3 cortometrajes de esos de agitación que nunca llegamos a ponerle firma o crédito, sino que lo usamos para después reproducirlos y pasarlos en el propio barrio, ¿no? Y en ese sentido nos servía como de instrumento de agitación, ¿no? Y había un grupo de personas organizadas o las más de las veces de manera personal, individual, haciendo este tipo de cine. Algunos que captados de otras áreas de la cultura, yo vengo de la poesía, Carlos Rebolledo viene de otra área también, entonces Abigail Rojas viene del trabajo de camarógrafo, Jacobo Borges y Josefina Jordán vienen más de la observación plástica y de las cosas, pues entonces así surge que se incorpora a ese cine un bagaje cultural. Ese fue su mejor momento porque era un cine barato también. Y hay muchos ejemplos posteriores o a la par con el grupo Cine Urgente, que también va a producir cine, que va a trabajar en los barrios. Yo diría que es el único grupo como tal organizado en el país, con esas premisas, cine político, y con una claridad de objetivos, ¿no? Por supuesto, eso pertenece a una etapa, a una época muy particular, pues, en la que esas películas surgieron y surgió un grupo de cineastas que avanzaron por ese camino, ¿no? Se da como una explosión ese fenómeno de cine comprometido, social, político, militante en toda Latinoamérica, pero no solo en Latinoamérica, es a nivel mundial. Y se da precisamente por la situación que vive el mundo en ese momento. Suele ocurrir con bastante frecuencia que las cosas que surgen en la historia no surgen en un solo lugar. Hay como una coincidencia y es porque la situación histórica es madura para que eso pase. Época de cambios, de caída de dictaduras, de revoluciones, de transformaciones sociales importantísimas. En Francia con el Mayo francés, en los Estados Unidos con la rebelión estudiantil y el movimiento hippie, la guerra de Vietnam, las protestas, las negativas de los jóvenes a ir a pelear a la guerra de Vietnam. Nosotros nos llegaron los primeros documentales a través de la Cinemateca Nacional. Y a través de una muestra que organizó Carlos Rebolledo en Venezuela, que se llamó Primera Muestra de Cine Documental Latinoamericano. Un hito muy importante para el cine latinoamericano y en mi caso concreto para mi vida, ¿no? Fue una sorpresa muy grata ver que todos estaban un poco en lo mismo, haciendo ese cine, y se encontraron en esa primera muestra documental. Se creó un movimiento muy activo donde participó bastante gente de exhibición de estas películas, que eran películas uruguayas, argentinas. Se estrenó la obra de Los Hornos, que es como la obra bandera, que resume de alguna manera todo este cine. Esa sí es una película realmente militante. Es un extenso manifiesto puntualizado con todos los problemas que vivimos, pues, como naciones hermanas, con problemas similares. La película es un gran fresco de lo que ocurre en Latinoamérica, de denuncia, del abandono, de la explotación, de la ignorancia, de la miseria. Es una película muy directa, que no hace concesiones y con un discurso personal,
y que va en una dirección. O sea, allí no hay dos posibilidades, no se ofrece otra, es una visión muy personal, militante. Ese es el verdadero cine militante, que no da concesiones. Mario Handler de Uruguay, con los Me gustan los estudiantes, es la primera película que toma el tema de las refriegas estudiantiles en la calle y las convierte en una película. O las obras de Patricio Guzmán, chileno. Rodríguez y Jorge Silva traen chircales, campesinos. Entonces, San Ginés trajo Ucamau. Y era un documental comprometido, ¿no? Era un documental de denuncia, en blanco y negro, en 16 milímetros, quizás con pocos medios. Y todas esas películas tenían una enorme, una característica común. Eran películas que trataban de ingresar en la realidad de la lucha de los pueblos latinoamericanos por su liberación. Nosotros fuimos a los cerros. Yo creo que eso es lo importante, que eso no se quedó en un hecho de regusto universitario o de clase media culta. Entonces conocemos a la gente desde adentro, todo el aspecto humano, y fue para nosotros, bueno, la apertura de ese cine social, político. A partir de allí van a aparecer muchos trabajos importantes. Alfredo Sola había hecho una película sobre la toma de sociología, y eso genera un movimiento. Yo veo esa película, voy a la universidad, regreso a la universidad, ya estaba graduado de antropólogo, y hago mi primera película militante. No solamente era yo, pues entonces era Jorge Solé con TV Venezuela, Juan Santana, Fernando Toro, Hugo Ulibe, Roger Morfe, Jacobo Borges hace una película bien interesante que se llama 22 de mayo, todos en la misma época, año 69. Fue el surgimiento del cine militante en Venezuela. Hasta ese momento, ninguna película había sido hecha con la intención de participar en los procesos sociales y de las luchas políticas. Ese cine que hicimos en ese momento y que era un poco heredero también de ese cine militante que nosotros habíamos proyectado en las calles, dio como un cierto paso adelante, una cierta apertura más hacia la gente, quizás un mensaje menos dirigido, pero que permitía conocerle el sentimiento de la gente que debía ser el objeto de la transformación o de la revolución, si tú lo quieres llamar, ¿no? Cine, para que sea importante política o socialmente, tiene que tener un público. Entonces esa película, si tú haces una gran película sobre las grandes acciones sociales a tomar para llegar a un mundo feliz y lo pasas a los festivales, pero no se lo pasas a gente, es un cine estéril. A lo mejor uno no se propone una película militante, pero termina siendo militante porque quien toma la película es la población. Son los medios, se llámese universidades, se llámese cineclubes, toman una película y la empiezan a utilizar. Un cambio drástico que hay en este momento con relación a los canales de difusión, sobre todo, es que nosotros en aquel tiempo no podíamos ni soñar con aparecer en la televisión. O sea, eso era impensable. Nosotros no teníamos ni pantalla para el cine de ficción, mucho menos para el documental. La televisión venezolana se negó rotundamente a comprar nunca un documental venezolano. Y usualmente esas películas se exhibían en lugares que no eran salas de cine, ¿no? Sino en sindicatos, en universidades, aulas de clase, en la calle. En los barrios pues teníamos que cargarnos con un proyector Bellanhauer y en las callejuelas, en las calles ahí proyectábamos. A veces bastaba una pared blanca para proyectarlo o una sábana en un vecindario cualquiera. Bueno, ya a partir de los 80 comienzan a organizarse a través del CONAC en todo el país el movimiento cineclubista y a través de la FEBEC que existía entonces, que es la Federación Venezolana de Centros de Cultura Cinematográfica. Y eso realmente permitió la organización, por una parte, el apoyo y la distribución de ese cine. Eran proyecciones callejeras de esas películas en las cuales se promovía la discusión sobre la situación política que se estaba viviendo. Y eso se creó una red muy grande en Venezuela, muy activa. En la medida en que se van encontrando canales de distribución,
Entonces empieza a perder la etiqueta de cabeza caliente y yo creo que entra en una etiqueta de eficiencia que por último es más importante, más militante, más comprometido y con más resultados. Toma conciencia, latino, no dejes que se duerma. Este documental es un principio de la vida real basado en los jóvenes, o sea, basado en los jóvenes de nuestras comunidades que son rechazados por la sociedad. Esta película o este video que hicieron estos muchachos en Petare no tenían ninguna pretensión de difundirse como se difundió. En realidad la película no era para salir a la luz pública, eso era, nosotros lo llamamos especie de foro para realizarlo en nuestra comunidad. Hubo una falla de información y llegó hacia la piratería. Termina siendo una especie de éxito subterráneo porque empieza a venderse en los puestos de los buhoneros y luego también rodeado de todo un fenómeno de donde se prohíbe su difusión, lo cual no hace sino aumentar su difusión, como bien se sabe. Se generó un fenómeno sociológico y comunicacional muy curioso. Eso lo hicimos para darle un entendimiento a las personas de la comunidad de nosotros. Ahora tenemos que darle un conocimiento de todas las cosas que están pasando al mundo entero, porque ya eso está en todo, prácticamente fuera de Venezuela y todo eso. Yo creo que este es el único país en que los buhoneros venden cosas de ese tipo, ¿no? O sea, películas de este tipo, en donde la gente en la calle está enteradísima de muchísimas cosas. Parecería que hay como un distanciamiento de las fuentes normales de donde viene el mensaje, buscando alternativas. Esa es una reflexión que tenemos que hacer porque quizá allí esté el asunto de nuestra difusión. Ahora tú puedes agarrar y tienes 50.000 DVDs en la calle en 10 minutos vendiéndolo a los buhoneros, ¿entiendes? Pero en ese momento la única manera de ver una película era meterla dentro de un proyector con un bombillo y tener una oscuridad y una pared blanca enfrente, si no, no había película. Ay, Chávez no lo tumba nadie porque tiene la razón y más que viene apoyado en nuestra Constitución. Ay, Para ese momento había un clima político muy fuerte, todavía no se había llamado a la pacificación, había guerrilla urbana, guerrilla rural, persecución, en fin, eran tiempos realmente difíciles. Y este cine era clandestino prácticamente. Siempre era atacado y perseguido no solo por los aparatos policiales, ¿no? Sino que había grupos políticos adversos también que constantemente nos estaban saboteando. Ese cine va a ser perseguido, ese cine es censurado, ese cine no va a llegar a las pantallas grandes, ese es un cine marginal. Porque decían que esas eran películas cubanas, que eran subversivas, que no sé qué más y tal. Y yo creo que lo subversivo para ellos era ver la presencia de la gente y que se vieran aquellas cosas. Yo creo que eso era lo subversivo. El caso Mamera es la única vez que hay un acto deliberado y punitivo contra una película venezolana por parte del gobierno, ¿no? Del gobierno del momento. Me acusaron de apología del delito sin siquiera existir la película, o sea, como un delito de intención. El cineasta o el escritor piensa hacer con su obra una cosa dañina, un delito que desapareció en la Edad Media. Yo lamento que una persecución exista sobre una película, sobre un cineasta que ha filmado lo que le dé la gana, inclusive lo que le dé la gana. Lo más sagrado que tiene uno y que tiene el pueblo es la libertad. O sea, nadie puede coaccionarla, nadie puede atropellarla. Y hay que hacer toda una defensa de ella en todas las esferas. O sea, la libertad es lo más preciado que tiene el hombre. Eso hay que defenderlo hasta la muerte. Yo tuve problemas en Italia, en el Festival de Trieste, porque la película no apunta ni habla claramente ni menciona nombre. Además yo la pongo en los años 30. Pero gente venezolana que está en el Festival de Trieste y otros, me acuerdo de la prensa francesa, y había otro que se decía de la BBC de Londres que me insultaron y me sacaron del festival.
Me dijeron que yo no era persona grata porque yo tenía una película que hablaba mal de Chávez. Entonces eso causó un impacto y hubo un escándalo en los medios de comunicación sobre eso, ¿no? Bueno, son amedrentamientos que hacen para ver si uno deja de hablar, ¿no? Y de decir cosas. En todo caso, conmigo no lo logran fácilmente, ¿no? Yo perdí la virginidad un lunes de carnaval en mi querido pueblo de San Jorge, allá en 1934. No hablo de la parte física que ocurrió mucho después, sino de una pérdida mayor, de cuando te asaltan la inocencia del alma y se abre una herida incurable en tu dignidad, que es el tesoro más preciado de toda mujer. La autocensura es peor, porque viene del miedo. Tiene miedo a que no le den otro crédito. Porque ¿de qué hemos vivido los cineastas? Pues de hacer películas con los fondos que provienen básicamente del Estado. Siempre hay un pequeño temor, ¿no? Porque es lógico, pues, porque es parte de la pasión humana o de la condición humana. Aquí existe el criterio de que si yo me quejo públicamente de una política pública que involucra a mi ministro de Cultura, por ejemplo, o a mi presidente de Cinemateca, o al presidente del SENAC, y lo critico públicamente, voy a recibir más favores. Y yo muchas veces me he preguntado si realmente ese ministro de Cultura, ese presidente de Cinemateca o ese presidente de SENAC, de verdad van a reaccionar de esa manera tan aviesa. Cuando conozco que son personas muy agradables, muy chéveres y que están haciendo un montón de cosas por nosotros. Yo creo que es una autocensura. No se puede decir esto, no se puede poner en televisión esto, hay que tener cuidado con aquello, lo otro. No sé, me parece un poco de cobardía, no sé cómo decirte, para mí es inconcebible, pues si yo me propongo decir algo, lo digo. Allá tú si lo quieres aceptar, lo quieres cortar, si quieres pelear conmigo, bueno, está bien, pero yo lo pongo allí. Si hay una autocensura, digamos, perniciosa, sería la autocensura de decir esto es verdad, pero no lo voy a decir. Esa sería la autocensura que yo pienso que sí sería pecaminosa, si se quiere de alguna manera decirlo, ¿no? Esa censura uno tiene seguramente tendencia a olvidar que lo hizo, ¿no? Pero yo recuerdo momentos en que yo he dicho, bueno, esto hay que ponerlo, no me gusta, pero hay que ponerlo. Yo creo que, bueno, que hay que decir las cosas, y yo creo que lo peor que le puede pasar a un proceso es que se empiecen a ocultar cosas, se empiecen a no decir porque no es políticamente correcto. Que, por ejemplo, en este año, como un año electoral, entonces no vamos a hacer críticas, vamos a hacerlo muy suave. No, o sea, hay que seguir criticando porque este es un año electoral. El año que viene puede ser un año en donde están las municipales y en el otro año va a pasar tal cosa y siempre va a haber una excusa para dejar la crítica para después. Yo creo que no, que hay que, o sea, hay que señalar lo que uno ve, porque además uno no tiene toda la verdad. Bajo la consigna "La ULA está en la calle y no la para nadie", cientos de estudiantes iniciaron una marcha pacífica que posteriormente se convirtió en un nuevo enfrentamiento con las fuerzas del orden público. La pregunta central en este caso es: ellos creen que con esa salvajada, que ya por supuesto en imágenes ha circulado por todo el mundo, están defendiendo la revolución. Lo que a mí me da la experiencia, ¿verdad?, es que no hay blancos y negros, que no hay posiciones radicales que sean mejores que la otra. O sea, que todas las cosas tienen dos caras. El mundo entero condenó las muertes de tantos seres humanos. Para mí no, político es lo de la polis, lo relativo a la polis, a la vida social.
y un cine que quiere reflejar la vida social, de alguna manera es un cine político, ¿no? Cine político que puede ser de ambas tendencias, puede ser de gente que está con el proceso, gente que está en contra del proceso, también hará cine político. Y lo importante de cada uno de estos dos enfoques será que sea lo más honesto posible. Realmente cuando nosotros llegamos, ya la marcha tenía tiempo que había llegado. El documental político incluso está en discusión, es decir, cuánto de verdad te dice un personaje cuando lo entrevistas, o cuánto de verdad dices tú en la película, o qué verdadero o qué válido es tu punto de vista. En aquel momento, sobre todo en los años 60, 70, eso no se discutía. Es decir, tú tenías una posición política que estaba, digamos, la ética se planteaba desde esa perspectiva política. Es decir, todo lo que fuera en función del cambio, de la transformación y de la lucha tenía sentido y era aceptado. Eso ha cambiado mucho. Que tú expresarás con versos y las maracas sonoras. Uno está expresando una idea que tiene, eso sí, no oculta su intención sobre la idea, no manipula. No manipula en el sentido de hacer creer que se dice una cosa cuando se está diciendo otra. Tú escoges la realidad. Cuando tú haces un documental, tú decides qué plano, qué toma vas a hacer. O sea, de alguna manera es tu visión de esa realidad. No es puro. Simplemente el hecho de encuadrar, de poner una cámara, ya implica una interpretación de la realidad, ya implica una relación tuya con la realidad. Y no querer aceptar eso no es honesto. Estás diciendo mentiras cuando yo te digo, mira, te traje la realidad pura para que tú la interpretes. Yo no me meto en eso. Eso fue lo que pasó. Es mentira. Claro que te metiste en eso. Claro que lo interpretaste. El hecho de que tú fuiste hasta allá, hasta un Mocaro Bajo, a ver un consejo comunal, ¿verdad? Y pusiste la cámara y encuadraste a alguien. Ya eso es, ya estás participando. Esa elección puede ser poética, si esta imagen es más poética, o puede ser escatológica, si esta imagen es una imagen morbosa, ¿verdad? O puede ser política. Yo creo que una de las cosas más importantes, aunque uno esté implicado en un proceso, es ser lo más honesto posible. Y digo lo más honesto posible y no honesto así en puro y en general, porque quizás es muy difícil serlo completamente, ¿no? Tú lo que no puedes es escamotear realidad, tú puedes interpretar. Yo siempre digo que en el documental hay que distanciarse un poco y acercarse mucho, ¿no? O sea, hay que estar como muy adentro y muy afuera. Muy afuera para poder autocriticarse y ver las cosas más claramente, y muy adentro para poder sentir las cosas de muy adentro, ¿no? El cineasta es en principio una persona que piensa, es un intelectual, es un hombre que entrega al instrumento que es la cámara todo ese potencial que tiene, información, conocimiento, y lo desborda ahí. Por eso yo siempre he dicho que el cineasta no es simple y llanamente un hombre que maneja una cámara. Tiene que informarse mucho, estudiar, en fin, ser una persona de investigación. Que tiene que tener un sentido de historia, un sentido de sociología, un sentido de psicología, estar trabajando con gente, y que es una cosa muy, muy amplia, ¿no? Me agarro por la camisa, me suelto y no contento con eso, me disparo en la rodilla. Para muchas personas, nada parecía indicar que se aproximaba una tragedia. Las dos concentraciones se encontraban separadas por una distancia de 11 kilómetros. Yo he asistido a muchas clases de ética y los conflictos son una maravilla. Cómo se enfrenta la gente a defender sus posiciones y hasta qué punto la raya de la ética es hasta aquí. Porque esa raya se puede borrar y la ética puede estar del otro lado o de este lado, dependiendo del punto de vista donde lo mire. Entonces, entender eso, ¿sabes? Llegar a entender que es mejor ponerse en los zapatos del otro, ponte en mis zapatos a ver si tú ves las cosas igual. Y tú verás que no las ves igual. Creo que es importante que hayan voces de todos los lados para que se contrapongan, para que haya una discusión, se forme un tejido de opiniones y de informaciones que haga que nos veamos con más claridad, ¿no? Yo estoy por la diversidad. Yo estoy por la democracia amplia, que todos tengan cabida. Ahora, eso sí, hay ciertas normas mínimas que tú tienes que respetar, pues, oye, tienes que respetar al otro. Es un cine, sí, que pone el ojo en la llaga, pero a lo mejor la llaga puede estar en uno mismo. Y ahí es donde la cosa se pone más difícil y más incómoda, pero hay que hacerla, pues. Si no, no merecemos el nombre de documentalistas, porque documental viene de documentar, de
de ver las cosas como son. Sigan votando. ¿Cómo que? ¡Coño, Magal! ¡Te está llenando! Está bien hecho todo esto que están haciendo. Ok, ¿por qué? Porque como usted cree que van a aumentar un cuarto a 200 bolívares. Claro. Nadie ahorita se va a parir, entonces ¿qué le va a dar? Que lo borre. Porque tú un ejemplo dando el pueblo para que el gobierno tome unas medidas necesarias para eso. Hay dos violencias. Una que nos aumenta y desentorpece y nos abre un paisaje en donde caben la vida y la muerte, la acción y la pasión. Otra en la que nos desconocemos e inventamos un enemigo superior a nosotros para que nos descabece y nos haga creer que vivir no era posible. La primera es violencia creadora y está en el orden de lo natural. La segunda es represiva y conviene al orden social. El cine militante es un cine franco que expresa lo que piensa el realizador sin ocultar su posición, parte de ese supuesto. Esta es mi posición, yo la expreso aquí, me crees, no me crees, compartes o no compartes. Uno hace como el personaje de Molière, uno hace prosa sin saberlo, ¿no? O sea, uno empezó a hacer cine, a decir las cosas que uno creía y eso se llama cine militante, algunos lo llaman así. Otros cines políticos, cine social. Cuando yo pienso en el cine militante, pienso en el cine ese que llaman el cine militante de cuando yo empecé a hacer películas y las películas militantes nunca obtuvieron plata de ninguna institución. La plata se conseguía que yo te presto un rollo película y el otro me ayuda con su cámara y salimos juntos en el carro, yo no sé quién, hicimos una película, ¿sí? ¿Por qué las hicimos? Hubo un momento de un boom de ese cine. Hay un momento donde parecería que quien estaba haciendo cine y era joven y le dolía el país, sentía que ese era el cine que le tocaba hacer. Que había una combatividad social y política mucha más intensa, ¿no? Y después, bueno, eso fue desapareciendo, ¿no? Por múltiples circunstancias. Bueno, parte del cine documental de los 60 era un cine que estaba asociado a las luchas tanto de guerrilla como no de guerrilla, pero digamos, estaba metido en toda una subversión que en los 70 se apagó de alguna manera con la llegada de los altos precios del petróleo, con la pacificación y con todas estas cosas que fueron como anodinizando las luchas sociales. Hay un desinterés de repente, o a lo mejor un repliegue, o a lo mejor se agotó un experimento y hay que buscar otras vías. ¿En qué íbamos a militar ahora? Ahora teníamos que acoplarnos a la democracia y salir a convivir democráticamente con partidos, entonces surge el MAS, es otra cosa. Yo creo que se tomó una cierta vergüenza, como la vergüenza étnica, una vergüenza de los documentalistas y de la gente de izquierda. Empezaron a tratar de hacer películas artísticas, hacer ficciones, que era lo que se respetaba. Empieza a haber una necesidad de expresar otros temas que los tienes adentro también tuyo. Mi mamá no me quiere, o la relación con las mujeres, es decir, tantas cosas que también alberga el alma de un joven. Están ahí junto con el hambre, junto con la miseria, junto con el deterioro de un país, junto con los políticos corruptos. Todo eso está dentro en una gran sopa que es tu espíritu. Yo siento al documentalista como un medium, o sea, un medium que está tratando de sentir lo que pasa y de expresarlo, ¿no? Y además es casi más al nivel de yo, de ego. Es casi más satisfactorio sentir, oye, logré expresar a toda esta gente, que, bueno, me logré expresar, ¿no? Yo siento en este momento que hay que se ha reforzado el documental, por ejemplo. Se hace mucho documental y eso me parece extraordinario. ¿Por qué ahora el documental volvió a un auge extraordinario? Porque estamos en la televisión. Porque estamos en la televisión, porque podemos mostrarnos en la televisión. A mí me parece imperdonable ahorita que todo el que vea un tema que le llame la atención no salga al día siguiente y haga un documental. Porque es que hay cámaras que caben en el bolsillo. O sea, uno se puede meter una cámara en el bolsillo de la chaqueta e irse a hacer un documental sobre un tema que le interesa. Y ahí me incluyo yo también. O sea, ¿por qué no podemos estar haciendo películas todo el tiempo, todo el mundo? Todo el que quiera hacer películas, no es que todo el mundo tenga que hacer películas. Hay más cámaras en manos de más gente. Hay más ojos mirando la realidad. Yo he hecho muchas películas toda mi vida y siempre he tenido la pretensión de hacer películas
que incidan sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre mi comunidad, los grupos que me rodean, o sea, tratando de que sea un cine que sirva dentro de lo posible para mejorar el mundo, para cambiar, para hacer cosas. Probablemente las películas más militantes y más interesantes que yo he hecho fueron una serie de películas que hice hace unos años sobre cooperativas en Venezuela, que son 40 documentales sobre cooperativas. Y en ninguna de esas películas se habla de espantosas denuncias sobre grandes injusticias, que no las niego, que obviamente existen, vivimos en un mundo lleno de injusticias y de inequidades. Pero estas son unas películas que lo que hacen es proposiciones sobre gente que ha logrado inventar mecanismos para mejorar el mundo y para mejorar su vida. Entonces, esas películas yo siento que son probablemente mis películas más militantes. Y por supuesto, cuando a alguien se le ocurre hacer pensar en mis películas y pensar en cuáles son mis películas militantes, a lo mejor no se le ocurren esas, sino que se le ocurren las otras. Aquí he conseguido muchos logros que yo creo que en otra parte no los fuera conseguido. Por ejemplo, la educación de mis hijos. Nuestro desarrollo y nuestras posibilidades de producción siempre han estado ligadas a nuestras luchas. Y si podríamos entender algo realmente favorable, la inmensa pluralidad que existe dentro del cine venezolano. Yo diría, unos con una tendencia y otros con, digamos, con mayor compromiso, por decirlo de alguna manera, más hacia la izquierda, más hacia la derecha, pero en todo caso creo que ha privado siempre la heterogeneidad de los planteamientos. La expresión de cine militante no tiene que ver exactamente con la posición ideológica del realizador. Yo hablo de mi óptica de hombre de izquierda, pero si tú tienes un pensamiento de derecha y tú haces una película que participe en los procesos sociales con una óptica de derecha, perfectamente es posible. Todas las cosas tienen dos caras y no es una mejor que otra. No es una cosa mejor que otra. O sea, porque todo el mundo debería tener derecho a opinar, pues. Sobre todo, yo creo que lo que más le hace falta a un gobierno es que haya voces disidentes también. Que no solamente seamos nosotros que tenemos que escindirnos y ser disidentes y coincidentes en una misma persona, sino que también haya gente de afuera que tenga la libertad de decir esto no me parece por esto y por esto, ¿no? Lo importante es entender que esas ideas y esos planteamientos pueden hacerse con mayor eficacia y de mayor alcance masivo a través de la televisión y a través del cine. Y ahora tenemos recursos, o sea, ahora se puede hacer de otra manera y con otra calidad pues superior, ¿no? Pero el cine militante y cuestionador y libre pues no debería estar comprometido con el gobierno. Es decir, porque es la institución que da la plata. Si es libre y cuestionador y cosas. Pero entonces si es cuestionador del gobierno actual, que se supone que es un gobierno revolucionario, de izquierda, es decir, fíjate que son como... Entonces, ¿dónde entra un cine libre que cuestione, que reflexione? Tiene que ser de derecha. Y eso no debe ser. Yo creo que es perfectamente factible que haya un cine que cuestione, que reflexione, nuevo. Y es posible que salga una nueva cosa. Pero entonces entra lo que da la plata. Ahora la plata... Aparentemente sí hay la posibilidad de dinero para cine reflexivo, documental, etcétera, etcétera. Pero no es reflexivo y documental, es el que esté inscrito dentro del cuadro del gobierno. Ese es el problema, es que el poder, por eso que el poder es tan malévolo y tan destructivo. El cine, como el audiovisual en general, puede hacer grandes contribuciones a la comprensión de los complejísimos problemas que tenemos. Es decir, los problemas sociales no han desaparecido. Yo creo que lo importante es tratar de comunicarnos. Y siendo este proceso que está ocurriendo aquí un proceso que nos parece bien, bien importante, lleno de fallas, lleno de sueños maravillosos, creo que el documental y la tarea de uno es ejercer una vigilancia constante sobre el proceso, sobre nosotros mismos, y tratar de hacer lo posible para que el proceso sea lo mejor que se pueda hacer, pues, ¿no? Que hay que entender que toda esa formación crítica que uno adquirió en su proceso de formación y de combate tampoco va a desaparecer porque uno tenga unas autoridades o un Estado que en su Constitución consagre el favorecer a los desposeídos. Pero hay que tener una conciencia crítica permanentemente. Yo defiendo la tesis de que hay que hacer un cine crítico. Yo creo que aquí lo que se impone es la multiplicidad de voces. Por eso seré siempre partidario de que cada vez más personas se transformen en comunicadores ellos mismos. Creo que la multivisión es importante, creo que las visiones disidentes son importantes,
pero creo que la honestidad también es bien importante, que todos estemos tratando de construir algo desde diferentes puntos de vista. Yo no creo que aquí alguien nació para comunicar y otro para recibir la comunicación. Yo creo que todos tenemos capacidad tanto para hablar como para escuchar. Entonces vamos a hacer que aquellos que no han tenido voz audiovisual la tengan, y la tecnología ahora está de nuestro favor. Es decir, del favor de todos nosotros, lo que no tenemos voces en los medios. Blindada de la Policía Metropolitana arremete contra los manifestantes bolivarianos aproximadamente a las 3:20 de la tarde. El colectivo tiene que entender que el documental es una cosa extremadamente importante, que es a través del documental que ahorita mucha gente aprende cosas y ve cosas, pero hay que hacerlo, y yo creo que una de las cosas que hay que tratar es de hacerlo lo mejor posible, o sea, para darle a la gente lo que la gente se merece, pues una buena forma, un buen contenido, algo bien hecho, ¿no? Yo te voy a decir algo. Uno no elige sus películas, las películas lo eligen a uno. Y cuando vienen, vienen hasta con los recursos. Yo hago un llamado a los cineastas, a los escritores y en realidad a los poetas, a todo aquel que domine algún medio de hacer pública una idea, que lo haga, ¿no? Que lo haga. Y siempre lo digo. Aquí están pasando cosas que tienen que quedar escritas. Aquí están pasando cosas que tienen que quedar en la memoria audiovisual. Porque estamos en el siglo XXI y tenemos esos instrumentos. Y la historia hay que hacerla, la tenemos que hacer nosotros. Estamos en la obligación de hacerla. Creo que aquí hay que producir muchísimas cosas. O sea, yo creo que aquí hay que pasar por el filtro del documental, toda la historia de Venezuela, toda la geografía de Venezuela, todo el pensamiento de nuestros pensadores, nuestros escritores, todo eso debería pasar a ser audiovisual, o sea, ser audiovisuales sobre todas estas cosas que nos dan sentido de pertenencia, que nos dan sentido de identidad, de memoria colectiva. Si de verdad quieres expresarte con ese medio, con imágenes, mira, hasta con fotos, debes trabajar, demostrar que sí, que estás ganado para esa idea, que tienes la pasión de verdad de hacer algo, de decir algo a través de las imágenes. Es vital, en mi caso personal, generar temas, abordar temas que de alguna manera u otra pueden incidir para contribuir en lo comunicacional a una reflexión positiva de temas que tienen que ver con nuestra vida y nuestra dignidad como pueblo. Pensamos que la verdad se puede conseguir si cada uno es honesto en expresar su verdad, no tratando de anular la voz del otro. Si uno hace una película con la gente, uno después, la gente se va a sentir representada. Yo creo que lo importante es eso, o sea, mezclarse con la gente, estar totalmente adentro, tratar de no hacer la película que yo quiero hacer sobre tal cosa, sino la película que se necesita en este momento y que la gente le está sintiendo. Por supuesto, la parte retórica, estética, de discurso, uno es quien la maneja, pero que el contenido de la cosa y el sentido de la cosa, o sea, uno está en la calle tratando de ver para dónde va esto, ¿no? O sea, cuál es el sentido de todas estas cosas que están pasando. El cine sigue siendo, ya no en la cuarta, sino en la quinta, un instrumento de denuncia, porque la obligación del creador es desnudar la sociedad en la cual se mueve, en la cual vive. Esa es la misión de uno. Ahora es que pica y se extiende la posibilidad de hacer cosas, que no podemos aspirar a ganar fortunas con lo que hacemos, pero sí podemos vivir de esto y militar de la misma manera en el proceso de cambio que el país está viviendo. Entonces hay que buscar los rumbos, o señalar rumbo, o abrir rumbo diferente y más digno para el hombre.
mate por ahí, digo, algo por ahí para un desperdiciio. Yo le digo a todos los panas, a todas las personas, a todos los colegas que se encuentran en las barriadas caraqueñas, que si quieren hacer cine, quieren hacer una película, un documental, salgan a la calle con su cámara y luchen por sus cosas, porque sí se puede hacer. Yo hice este documental, esta película con 200.000 bolívares, unos panas, y realizamos un buen trabajo, un material full de coqueto. Y bueno, y para adelante y para atrás ni para coger impulso. Será tu bienestar si no abandones la tierra, compañero, que la historia te lo agradecerá. Tu machete y tu dignidad bajo el yugo nunca estará si tú luchas por pan, trabajo.